Durante décadas, Manuel Mijares fue visto por el público como una figura discreta, una voz sólida, una carrera respetada y una vida privada administrada con una cautela poco común en el espectáculo latino. Por eso, cada vez que aparece una nueva versión sobre su corazón, su nombre vuelve a ocupar titulares, debates y comentarios en redes sociales. A los 68 años, el cantante mexicano se encuentra en una etapa distinta. Ya no es solo el intérprete de grandes baladas ni el exesposo de una de las artistas más queridas de México. Es también un hombre observado desde otra pregunta. ¿Qué lugar ocupa hoy el amor en su vida? La frase que ha circulado con fuerza, Manuel Mijares finalmente hizo pública su unión con una persona especial. Resume una curiosidad colectiva, pero también obliga a separar emoción de certeza. En el caso de Mijares, lo confirmado públicamente no apunta a un matrimonio reciente oficializado con documentos o ceremonia ampliamente verificada, sino a una relación sentimental que despertó interés mediático, especialmente por la forma madura, serena y reservada en que fue presentada ante la opinión pública. Esta Fongsu no busca alimentar rumores, busca reconstruir el contexto. Como un artista que vivió una de las bodas más mediáticas de la televisión mexicana, terminó defendiendo, años después, una intimidad mucho más silenciosa. Como su historia con Lucero sigue siendo parte inseparable de su imagen. Y por qué una nueva compañía sentimental, en la madurez, puede ser leída por el público casi como un segundo gran capítulo afectivo. Manuel Mijares no necesitó escándalos para instalarse en la memoria popular. Su carrera se construyó sobre una combinación de disciplina vocal, presencia escénica y una imagen de estabilidad que contrastaba con los excesos habituales de la farándula. En un mundo donde muchos artistas se reinventan desde la polémica, él eligió durante años un camino más sobrio: cantar, trabajar, aparecer cuando había algo artístico que decir y reservar lo demás. Esa reserva, paradójicamente, terminó aumentando la curiosidad alrededor de su vida personal. Cuando un personaje público habla poco de su intimidad, cada gesto adquiere una dimensión especial. Una salida pública, una fotografía, una declaración breve o una respuesta evasiva pueden convertirse en material de interpretación. En el caso de Mijares, esa curiosidad tiene raíces profundas. Su matrimonio con Lucero fue uno de los episodios sentimentales más recordados del espectáculo mexicano. No se trató solo de una boda entre dos artistas famosos. Fue, para muchos espectadores, la unión de dos figuras asociadas con una idea de romanticismo televisivo, familiar y aspiracional. Después llegó la separación, y con ella, algo poco frecuente, una ruptura que no destruyó públicamente la imagen de ninguno de los dos. Mijares y Lucero lograron mantener una relación cordial, profesional y familiar que, con el paso de los años, se volvió casi tan comentada como su matrimonio. Por eso, cuando se habló de una nueva pareja en la vida de Mijares, el público no reaccionó únicamente ante el presente, reaccionó ante una biografía completa, ante el recuerdo de una boda vista por millones, ante la imagen de un padre cercano, ante la figura de un cantante que, incluso cuando canta sobre el amor, parece hablar desde una prudencia aprendida. La pregunta no es solo si Manuel Mijares volvió a apostar por el amor. La pregunta más interesante es cómo lo hizo. Sin grandes declaraciones, sin exhibiciones excesivas y sin borrar el pasado que lo convirtió en una figura familiar para varias generaciones. Antes de que su vida sentimental fuera tema de titulares, Manuel Mijares ya había conquistado un lugar propio en la música mexicana. Su imagen pública nació de una voz reconocible y de un repertorio que conectó con una audiencia amplia. No fue un artista fabricado únicamente por la televisión, ni un rostro pasajero de la industria. Su permanencia se explicó por algo más concreto: oficio. Desde sus primeros años de carrera, Mijares proyectó una personalidad alejada del exhibicionismo. En entrevistas, presentaciones y programas, solía aparecer con un tono amable, medido, incluso reservado. No era un personaje construido sobre frases explosivas ni sobre confesiones calculadas. Su manera de estar frente al público parecía responder a una idea sencilla: el centro debía ser la música. Esa conducta marcó la percepción que muchos fans tuvieron de él. Mijares fue identificado como un cantante profesional, familiar, cercano, pero no invasivo. Podía llenar escenarios y, al mismo tiempo, conservar una distancia saludable con la maquinaria del espectáculo. Esa distancia funcionó durante años como una especie de escudo. Sin embargo, ningún artista que alcanza gran popularidad puede controlar por completo el relato sobre su vida. En la cultura del entretenimiento latinoamericano, la vida sentimental de los cantantes suele convertirse en una extensión de su obra. Si un intérprete canta baladas, el público tiende a buscar en sus letras alguna pista biográfica. Si una canción habla de despedida, se pregunta a quién va dirigida.
Si canta sobre reconciliación, se sospecha que hay una historia oculta. Mijares no fue ajeno a ese fenómeno. Sus canciones acompañaron romances, rupturas, bodas, despedidas y recuerdos personales de varias generaciones. Esa presencia emocional en la vida del público hizo que su propia intimidad se volviera un tema de interés. La gente no solo escuchaba a Mijares, lo incorporaba a su propia educación sentimental. La gran transformación de su imagen pública llegó cuando su relación con Lucero se convirtió en un acontecimiento nacional. Ambos eran artistas queridos, reconocibles, y con una carga simbólica poderosa. Ella representaba una figura luminosa de la televisión y la música. Él, una voz masculina asociada a la balada romántica y al profesionalismo escénico. Juntos formaban una pareja que parecía diseñada para ocupar el imaginario popular. La boda fue leída como un evento de cuento moderno, pero también fue una experiencia mediática intensa. Mijares, años después, recordó con humor y cierta franqueza la presión de aquel día. Su gesto serio, comentado por muchos, fue interpretado de distintas maneras, aunque él explicó que los nervios, las cámaras y el peso del momento habían influido en su expresión. Ese detalle revela algo importante. Incluso en uno de los días más personales de su vida, Mijares estaba siendo observado como personaje público. Su rostro, su postura, su sudor, su silencio y su manera de mirar eran analizados como si formaran parte de una escena televisiva. Durante su matrimonio con Lucero, la pareja vivió bajo una atención constante. No era solo una relación privada, era también un símbolo para los medios. Cada aparición conjunta reforzaba la idea de estabilidad. Cada ausencia podía alimentar preguntas. Cada proyecto profesional era leído en clave familiar. Pero la vida real rara vez mantiene intactas las imágenes que el público construye. En 2011, la separación de Mijares y Lucero marcó el final de una etapa. Lo relevante no fue únicamente la ruptura, sino el modo en que ambos decidieron manejarla. No hubo una guerra pública prolongada ni una narrativa de destrucción. Hubo, al menos desde la comunicación pública, una intención de preservar el respeto. Ese punto es central para entender al Mijares de hoy. Su vida sentimental posterior no puede leerse como una simple búsqueda de reemplazo. Debe entenderse como la evolución de un hombre que ya sabe lo que significa amar bajo la mirada de millones y que, probablemente por eso, aprendió a proteger mejor sus espacios personales. La discreción que antes parecía una característica de personalidad se convirtió, con el tiempo, en una estrategia de supervivencia emocional. Mijares no necesitaba explicar cada paso. Tampoco necesitaba convertir cada vínculo en espectáculo. Su madurez pública consistió en aceptar que el público tendría curiosidad, pero no necesariamente derecho a todos los detalles. Por eso, cuando comenzaron a circular informaciones sobre una nueva relación sentimental, el interés fue inmediato. El público quería saber quién era esa persona, cómo había llegado a su vida y si existía la posibilidad de un nuevo matrimonio. Sin embargo, la respuesta más honesta no está en el escándalo, sino en la observación cuidadosa. Mijares parecía vivir una etapa afectiva más tranquila, menos teatral y más consciente de los límites entre el amor y la exposición. El capítulo sentimental de su madurez no empieza con un anuncio espectacular, empieza con una actitud, la de un hombre que no niega la compañía, pero tampoco la convierte en mercancía. Para entender cualquier noticia sobre la vida sentimental de Manuel Mijares, es imposible ignorar a Lucero. No porque su presente dependa de ella, sino porque la historia de ambos quedó inscrita en la memoria cultural mexicana. Algunas parejas del espectáculo terminan y desaparecen del relato colectivo. Otras siguen funcionando como referencia, incluso después de la separación. Mijares y Lucero pertenecen claramente al segundo grupo. La relación entre ambos fue observada durante años como un ideal mediático. No solo compartían fama, compartían una narrativa. Eran artistas con carreras sólidas, imagen familiar y una conexión profesional que el público celebraba. Su boda no fue simplemente un evento privado transmitido o comentado por la prensa, fue una escena que muchos espectadores incorporaron al archivo sentimental de la televisión mexicana. El matrimonio produjo también una dimensión familiar profundamente visible. Sus hijos, esa condición de padres, modificó la manera en que la opinión pública interpretó la separación. Cuando una pareja famosa sin hijos se separa, el relato mediático suele centrarse en causas, culpables y nuevos romances. Cuando hay hijos, especialmente en una familia tan observada, aparece otra pregunta. ¿Cómo lograrán preservar la armonía? En este caso, Mijares y Lucero fueron construyendo una respuesta pública basada en la cordialidad. Con el paso del tiempo, su relación como exesposos llegó a ser descrita muchas veces como ejemplar. Compartieron escenarios, bromas, momentos familiares y proyectos
en los que la química artística seguía presente, aunque el vínculo matrimonial ya hubiera terminado. Ese equilibrio generó admiración, pero también confusión. Una parte del público, acostumbrada a interpretar la buena relación entre exparejas como señal de posible reconciliación, mantuvo durante años la fantasía de un regreso. Cada aparición conjunta podía alimentar comentarios, cada gesto amable era observado con lupa, cada canción interpretada a dúo podía ser leída como una declaración oculta. Sin embargo, esa lectura dice más sobre el deseo del público que sobre la realidad de los protagonistas. Mijares y Lucero parecieron demostrar que dos personas pueden cerrar una etapa matrimonial sin borrar el afecto, la historia ni la colaboración. Esa madurez, poco común en el mundo del espectáculo, terminó convirtiéndose en parte de su marca pública. La aparición de una nueva pareja en la vida de Mijares, por tanto, no se recibió en un terreno neutral. Llegó a un espacio cargado de comparaciones. Cualquier mujer cercana al cantante sería observada frente al recuerdo de Lucero. Cualquier gesto de cariño sería evaluado a la luz de una boda antigua. Cualquier rumor de matrimonio sería medido contra una historia que el público todavía considera emblemática. Ese es uno de los desafíos más complejos para las figuras públicas que han tenido relaciones muy famosas. El pasado nunca se retira del todo. Aunque la vida avance, los archivos permanecen. Las fotografías, las entrevistas, los videos y las canciones siguen circulando. Para el público, el tiempo emocional no siempre coincide con el tiempo real. Mijares parece haber comprendido esa dinámica. Su forma de hablar de su pasado con Lucero ha sido, en general, respetuosa. No ha construido su nueva etapa desde la negación de lo vivido. Tampoco ha presentado el pasado como una carga. Esa actitud le permite sostener una imagen coherente, la de un hombre que reconoce la importancia de su historia, pero no queda paralizado por ella. En términos culturales, su caso ofrece una lectura interesante sobre la madurez afectiva en la vida pública. Durante mucho tiempo, el espectáculo vendió la idea de que el amor debía ser absoluto, dramático y definitivo. Si una pareja terminaba, debía haber vencedores y vencidos. Si alguien rehacía su vida, debía hacerlo como revancha. Si aparecía una nueva relación, debía presentarse como la gran superación del pasado. Mijares, en cambio, encarna una narrativa menos estridente. Su presente sentimental no parece plantearse como una corrección de su pasado. No hay necesidad de borrar a Lucero para reconocer la existencia de una nueva compañía. No hay que convertir una relación actual en una competencia con una historia anterior. Esa serenidad explica por qué la idea de un vínculo especial ha tenido tanta fuerza. No se trata únicamente de saber si hay boda, anillo o ceremonia. Se trata de observar cómo un hombre de 68 años, con una carrera consolidada y una biografía afectiva ampliamente conocida, decide vivir una relación sin transformarla en espectáculo permanente. En ese punto, la palabra matrimonio adquiere una dimensión simbólica. Para algunos medios y seguidores, hablar de matrimonio puede ser una manera de nombrar compromiso, estabilidad o convivencia emocional, aunque no exista confirmación formal de una boda reciente. Para una Fong, su responsable, esa diferencia es fundamental. No es lo mismo una relación pública que una unión legal. No es lo mismo un deseo expresado por terceros que un hecho confirmado por los protagonistas. La historia de Mijares obliga, entonces, a una pregunta periodística básica. ¿Qué sabemos realmente y qué estamos interpretando? Sabemos que tuvo un matrimonio ampliamente conocido con Lucero. Sabemos que se separaron en 2011. Sabemos que han mantenido una relación pública cordial. Sabemos que, años después, se habló de una nueva pareja en su vida. Lo que no debe afirmarse sin respaldo sólido es una boda reciente como hecho consumado. Y aún así, la noticia emocional existe. No porque haya necesariamente una ceremonia secreta, sino porque la vida afectiva de Mijares sigue interesando. Su nombre conserva una potencia simbólica que convierte cualquier cambio personal en tema de conversación. La audiencia no solo quiere saber con quién está, quiere saber qué significa amar después de una gran historia, después de la separación, después de los hijos, después de los escenarios compartidos y después de décadas de canciones románticas. En esa pregunta está el verdadero corazón del relato. La madurez cambia la manera en que muchas personas entienden el amor. A los 68 años, Manuel Mijares no está en la misma posición emocional ni mediática que cuando se casó con Lucero. Su carrera ya no necesita demostrar permanencia. Su nombre ya forma parte de la historia musical mexicana. Sus hijos son parte central de su vida pública y familiar. Su imagen ha atravesado varias etapas sin romperse. En ese contexto, una nueva relación sentimental no puede leerse con los mismos códigos de juventud.
No se trata solo de enamoramiento, sino de compañía, confianza, discreción y equilibrio. En la madurez, el amor suele alejarse de la urgencia y acercarse a la convivencia emocional. Puede haber menos necesidad de anunciar y más necesidad de cuidar, menos espectáculo y más acuerdo privado, menos promesa grandilocuente y más presencia cotidiana. La figura de Lupita Pita de la Vega apareció en ese marco. La prensa de entretenimiento la señaló como una persona cercana al cantante, una empresaria mexicana que habría ocupado un lugar importante en su vida sentimental. Su aparición pública generó preguntas inmediatas. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué relación tenía con los hijos de Mijares? ¿Existían planes de boda? ¿Era esta la etapa definitiva después de Lucero? La reacción nos sorprendió. Cuando un artista de la dimensión de Mijares presenta o deja ver una nueva pareja, el público busca una narrativa completa. Quiere origen, conflicto, futuro y desenlace. Pero las relaciones reales no siempre ofrecen esa estructura. A veces solo avanzan con discreción, sin fechas espectaculares ni declaraciones absolutas. En algunas entrevistas y reportes, se habló de una buena relación entre la pareja y el entorno familiar del cantante. Ese dato, de ser observado con cuidado, explica por qué el vínculo despertó interés positivo. Para un hombre que ha construido una imagen de padre, presente y exesposo cordial, la aceptación familiar resulta un elemento importante. No se trata únicamente de tener pareja, se trata de integrar esa relación a una vida ya formada. El público suele olvidar que amar en la madurez implica negociar con biografías completas. No se empieza desde cero. Cada persona llega con historia, hijos, hábitos, heridas, rutinas, lealtades y memorias. En el caso de una celebridad, además, se llega con una audiencia que opina, compara y archiva. Por eso, cualquier nueva pareja de Mijares no solo entra en la vida de un hombre, sino también en el relato público de un artista. La pregunta sobre una posible boda refleja esa necesidad colectiva de cerrar el relato con una imagen reconocible. El matrimonio funciona culturalmente como símbolo de estabilidad. Cuando el público escucha que alguien, por fin, encontró a una persona especial, busca el gesto definitivo. El altar, el anillo, la ceremonia, la fotografía oficial. Pero no todas las historias maduras necesitan ese tipo de confirmación para ser significativas. Aquí aparece una tensión clave entre periodismo y entretenimiento. El entretenimiento tiende a convertir los indicios en titulares. El periodismo debe ordenar los indicios y señalar sus límites. Si no hay confirmación verificable de un matrimonio reciente, lo correcto es hablar de relación, vínculo o etapa sentimental, no de boda consumada. Esa precisión no reduce el interés de la historia. Al contrario, la hace más honesta. La vida de Mijares permite observar cómo ha cambiado la relación entre celebridad e intimidad. En los años 90, una boda televisada o ampliamente cubierta podía ser entendida como parte natural del espectáculo. Hoy, en cambio, muchas figuras públicas prefieren administrar su vida privada con mayor cuidado. Las redes sociales multiplicaron la exposición, pero también aumentaron el valor de la reserva. Callar, en ciertos casos, se volvió una forma de control narrativo. Mijares parece moverse cómodamente en esa zona. No necesita negar su vida personal, pero tampoco parece dispuesto a entregarla por completo. Esa postura puede frustrar a quienes esperan grandes revelaciones, pero también protege algo esencial: la posibilidad de vivir sin convertir cada emoción en contenido. Desde una mirada cultural, esa actitud tiene un valor particular. En una época donde la intimidad suele transformarse en espectáculo, la discreción puede ser leída como una forma de resistencia. Mijares no ha hecho de su vida sentimental una serie de capítulos dramáticos. No ha usado sus relaciones como herramienta principal de promoción. Su permanencia pública sigue descansando en la música, no en el escándalo. Eso no significa que el interés por su vida afectiva sea ilegítimo. Los artistas populares forman parte de la memoria emocional de su audiencia. Quienes crecieron escuchando sus canciones sienten una cercanía simbólica con él. Preguntarse por su felicidad, por su compañía o por su presente sentimental forma parte de esa relación entre artista y público. El problema aparece cuando la curiosidad se transforma en afirmación sin pruebas. Por eso, el supuesto matrimonio de Manuel Mijares con una persona especial debe abordarse con cuidado. Puede funcionar como título llamativo, como hipótesis narrativa o como expresión del deseo de verlo acompañado en una etapa plena. Pero, en términos informativos, necesita confirmación directa para ser presentado como hecho. Lo más sólido, hasta ahora, es hablar de un hombre que ha sabido reconstruir su vida emocional después de una separación famosa, de un artista que mantiene vínculos familiares respetuosos,
de una figura pública que permite ver apenas una parte de su presente, y de una audiencia que sigue buscando en su historia señales de amor, estabilidad y cierre. En el fondo, la verdadera noticia quizá no sea una boda, quizá sea algo menos espectacular, pero más humano. Manuel Mijares llegó a los 68 años con una vida sentimental que todavía despierta interés, con una relación cordial con su pasado y con la capacidad de seguir siendo observado sin perder del todo el control de su silencio. La madurez no siempre necesita fuegos artificiales. A veces se expresa en una presencia tranquila, en una sonrisa medida, en una respuesta breve ante la prensa, o en la decisión de no explicar más de lo necesario. La vida de Manuel Mijares demuestra que, en el mundo del espectáculo, algunas historias nunca terminan por completo. Su matrimonio con Lucero pertenece al pasado, pero sigue formando parte del imaginario público. Su presente sentimental genera curiosidad, pero exige prudencia informativa. Su figura artística continúa vigente, pero ahora convive con una pregunta más íntima. ¿Cómo se vive el amor cuando ya no hace falta demostrar nada? A los 68 años, Mijares parece representar una forma distinta de entender la exposición. No se presenta como protagonista de un escándalo ni como un hombre ansioso por confirmar cada rumor. Se muestra, más bien, como alguien que aprendió a convivir con la mirada pública sin renunciar completamente a su vida privada. La audiencia, por su parte, sigue esperando respuestas. Algunos desean verlo casado nuevamente, otros prefieren imaginarlo libre, acompañado y tranquilo sin necesidad de papeles ni ceremonias. Otros, simplemente, observan con respeto cómo una figura querida administra su historia personal con discreción. La pregunta queda abierta. ¿Creen ustedes que Manuel Mijares terminará confirmando una nueva unión formal? ¿O su verdadera decisión será mantener su amor lejos del ruido mediático?